Sin educación, la historia del fundador de IKEA. Bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vas a escuchar la historia de cómo un niño dislexo, de una granja empobrecida en el sur de Suecia, se convirtió en el octavo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 58.7 mil millones de dólares al momento de su muerte en 2018. Pero más importante aún, vas a descubrir cómo el fracaso académico, la vergüenza familiar, el alcoholismo, la traición política y un boicot criminal por parte de toda una industria lo transformaron en el visionario que cambió la forma en que 1.000 millones de personas amueblan sus hogares. Esta es la historia de IKEA. Pero sobre todo esta es la historia de lo que sucede cuando un sistema te rechaza y tú decides construir tu propio sistema. 30 de marzo de 1926. Småland, provincia del sur de Suecia. Mientras el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial y se preparaba sin saberlo para la Gran Depresión, nació Theodor Ingvar Kamprad en una pequeña maternidad llamada Vita Corset, en el pueblo de Pieterid, cerca de Älmhult. Su llegada al mundo ya llevaba el sello de la complejidad que definiría su vida. Era hijo de Berta Linnea Matilda Nilsson, una mujer sueca amable y emprendedora, y de Theodor Kamprad, un hombre de ascendencia alemana cuya familia había emigrado de Turingia en 1896. La granja familiar, Älmtarid, se extendía sobre terrenos difíciles, donde los pinos crecían más fácilmente que el trigo. En Småland, la tierra era pobre y el clima despiadado. Los inviernos mordían con temperaturas bajo cero y los veranos ofrecían apenas unos meses de cosecha. Era una región que había enseñado a sus habitantes una lección fundamental: o te vuelves ingenioso o desapareces. La provincia era conocida en toda Suecia por producir no cultivos abundantes, sino empresarios resilientes. La escasez no era una desgracia temporal, era una forma de vida que obligaba a la creatividad. El joven Ingvar creció entre dos mundos. Durante la semana, vivía con su madre Berta en la granja Maytorp, un lugar más modesto, pero lleno de calor maternal. Los fines de semana visitaba a su padre en Älmtarid, la granja de 449 hectáreas que su abuela paterna, Franziska Kamprad, había logrado mantener tras una tragedia devastadora. Su esposo Akim, el abuelo de Ingvar, se había suicidado apenas 3 años después de llegar a Suecia, cuando las deudas de la granja parecían imposibles de pagar. Esa muerte marcó a la familia de forma indeleble. Franziska, a quien todos llamaban Großmutter Fanny, se convirtió en una mujer de hierro, administrando sola la granja, criando a sus hijos y sobreviviendo contra todo pronóstico. Era estricta, exigente, y se convirtió en la mejor cliente del pequeño Ingvar cuando éste comenzó su carrera como vendedor ambulante. El fantasma del abuelo suicida flotaba sobre la familia como una advertencia constante. El fracaso financiero no era solo vergonzoso, era mortal. Pero si Franziska representaba la disciplina prusiana, Berta encarnaba la calidez sueca. Ingvar la describió años después como una mujer amada por todos, alguien que sabía escuchar, que encontraba tiempo para jugar, que convertía la escasez en aventura. Berta no tenía educación formal, pero poseía algo mucho más valioso: inteligencia emocional y una capacidad innata para hacer que las cosas funcionaran con recursos mínimos. El tercer pilar de su infancia fue su abuelo materno, Carl Bernhard Nilsson, un hombre juguetón que tenía una tienda en el pueblo llena de clavos, dinamita, pescado y toda clase de mercancías exóticas. Para el pequeño Ingvar, esa tienda era un palacio de maravillas, un lugar donde aprendió que la clave del negocio no era vender una sola cosa muy cara, sino ofrecer muchas cosas útiles a precios justos. Ingvar no era un niño ordinario. A los 5 años ya había identificado su primera oportunidad de negocio. Su tía en Estocolmo le envió 100 cajas de cerillos a precio de mayoreo. Con la ayuda de su abuela Franziska, Ingvar dividió esas cajas en paquetes más pequeños y comenzó a venderlos casa por casa en bicicleta. Su margen de ganancia era del 200 al 300%. A los 6 años ya era un pequeño empresario con ruta establecida.
A los 7 expandió su línea de productos: pescado fresco del lago Mukeln, tarjetas navideñas, semillas, lápices. A los 10, cruzaba kilómetros en su bicicleta cargando mercancía que compraba en un lugar y vendía en otro. No lo hacía por diversión. Lo hacía porque había descubierto algo que lo fascinaba. El margen entre el precio de compra y el precio de venta era pura magia. Pero había un problema que nadie en la familia entendía del todo. Ingvar sufría en la escuela de una manera que parecía inexplicable. Un niño tan brillante para los negocios era incapaz de recordar las tablas de multiplicar. Podía calcular márgenes de ganancia en su cabeza, pero no podía escribir correctamente ni siquiera su propio nombre. Las letras se movían en la página, los números cambiaban de orden. La vergüenza era constante. Su padre Feodor, frustrado al ver que Ingvar evitaba las tareas de la granja y fallaba en la escuela, pronunció las palabras que lo marcarían para siempre: «Nunca llegarás a nada». Esa noche, Ingvar hizo algo extraordinario. Tomó su reloj despertador, lo programó para las 5:30 de la mañana y le quitó el botón de apagado. Si su padre pensaba que era un flojo, él demostraría lo contrario. Desde ese día, Ingvar se levantaba antes del amanecer, no para trabajar en la granja, sino para trabajar en su negocio. A los 14 años, Ingvar fue enviado a un internado en Gotemburgo, el Hvitfeldtska Gymnasiet. Era su oportunidad de recibir educación formal, de convertirse en alguien respetable. Pero el sistema educativo tradicional seguía siendo su enemigo. Bajo su cama del dormitorio mantenía una caja marrón llena de cinturones, carteras, relojes y plumas estilográficas. Mientras otros estudiantes memorizaban fechas históricas y fórmulas matemáticas, Ingvar vendía. Fue en ese internado, rodeado de libros que le costaba leer y exámenes que apenas podía aprobar, donde Ingvar tomó la decisión más importante de su vida. No sería un empleado, no seguiría el camino convencional, construiría algo propio. En la primavera de 1943, antes de partir hacia Gotemburgo para continuar sus estudios en una escuela de negocios, Ingvar le dijo a su familia que quería fundar su propia empresa. Tenía 17 años y todavía era menor de edad, así que necesitaba el permiso de un tutor. Su padre, quizás sorprendido por la determinación del muchacho al que había menospreciado, aceptó. Como regalo de graduación por haber sacado buenas notas a pesar de su dislexia, Feodor pagó la cuota de registro de la compañía. El 28 de julio de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía y el mundo se desangraba, una pequeña empresa comercial fue registrada en Suecia con un nombre que en ese momento no significaba nada para nadie: IKEA. Las letras representaban algo profundamente personal: I por Ingvar, K por Kamprad, E por Elmtarid, la granja familiar, y A por Agunarid, el pueblo donde había crecido. Era un nombre que honraba sus raíces, su familia, su tierra. Era un nombre que llevaría las lecciones de Smolan a cada rincón del planeta. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera el propio Ingvar, es que acababa de plantar la semilla de lo que se convertiría en el imperio de muebles más grande del mundo. ¿Cuántas veces hemos permitido que las palabras de alguien más definan nuestro futuro? El padre de Ingvar le dijo que nunca llegaría a nada. En lugar de aceptar esa sentencia, Ingvar se levantó cada día antes del amanecer y le quitó el botón de apagado a su reloj despertador. A veces, la verdadera educación no viene de memorizar fórmulas, sino de la determinación brutal de demostrar que los demás están equivocados. ¿Qué botón de apagado necesitas quitar de tu vida? Los primeros años de IKEA fueron todo menos glamorosos. No había oficinas elegantes, ni equipo de trabajo, ni plan de negocios sofisticado. Solo había un joven de 17 años con una caja de mercancía y una intuición extraordinaria sobre cómo funcionaban los márgenes comerciales. Desde 1943 hasta 1948, IKEA no era una tienda de muebles. Era un negocio de venta por catálogo que ofrecía cualquier cosa que Ingvar pudiera conseguir barato y vender con beneficio. Plumas estilográficas importadas directamente de París, carteras, marcos para fotos,
medias de nylon, relojes, joyas de bisutería, manteles. Ingvar aprendió el oficio comprando y revendiendo, experimentando constantemente con precios, posicionamiento de mercado y grupos objetivo. Operaba desde un pequeño cobertizo en la granja Elmtarid. Por las mañanas, preparaba los paquetes que el camión de recolección de leche recogería para su distribución. Luego, asistía a clases en la Escuela de Negocios de Gotemburgo, donde seguía luchando con la lectura y la escritura. Por las tardes regresaba a trabajar en pedidos. Los fines de semana visitaba proveedores, negociaba precios, exploraba nuevos productos. En 1945, mientras cumplía su servicio militar obligatorio en Växjö, Ingvar convenció a sus superiores de que le dieran permiso nocturno para que pudiera seguir operando su negocio. Alquiló una pequeña oficina en la ciudad donde pasaba las tardes, noches y fines de semana procesando órdenes, escribiendo correspondencia comercial y desarrollando su red de proveedores. Cuando fue transferido para entrenamiento de oficiales en Estocolmo, hizo lo mismo. El ejército podía tener su cuerpo durante el día, pero las noches eran para IKEA. Pero el negocio enfrentaba problemas constantes. La burocracia sueca de posguerra era un laberinto kafkiano de permisos de importación, cuotas y licencias. Ingvar quería importar las mejores plumas estilográficas francesas directamente de París, eliminando intermediarios y ofreciendo precios imbatibles. Pero las autoridades suecas rechazaban sus solicitudes una y otra vez. La correspondencia comercial de esos años revela su frustración. ¿Cómo puedo competir si no me dejan importar? En una ocasión cerró un trato aparentemente brillante con un empresario en Gotemburgo para comprar bolígrafos básicos pero funcionales a 2,50 coronas cada uno, planeando venderlos a 3,95 coronas cuando bolígrafos similares costaban 15 coronas en otras tiendas. Pero cuando llegó el pedido, el precio había subido a 4 coronas por unidad. Ingvar perdió 5 en cada bolígrafo vendido. Fue una lección brutal sobre la importancia de los contratos escritos y las garantías de precio. Los bolígrafos y relojes fueron sus productos más exitosos durante los años 40. Pero para finales de la década, Ingvar observó algo interesante. Su principal competidor, las fábricas Gunnar en Alvesta, había comenzado a vender muebles con gran éxito. La Suecia de posguerra tenía una demanda insaciable de mobiliario. Las familias jóvenes querían establecer sus hogares, pero los muebles tradicionales eran prohibitivamente caros. En 1948, Ingvar dio el salto. Añadió muebles a su catálogo de venta por correo. Eran piezas fabricadas por artesanos locales de Småland, hechas con madera de los bosques cercanos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los clientes amaban la combinación de diseño funcional y precios accesibles. En 1951, Ingvar tomó una decisión radical. IKEA se concentraría exclusivamente en muebles. Todo lo demás se eliminaría del catálogo. Ese mismo año, IKEA publicó su primer catálogo dedicado íntegramente a mobiliario. Las ventas explotaron. En solo 3 años, los ingresos pasaron de 1 millón de coronas a 6 millones de coronas, un crecimiento del 600%. Pero el éxito trajo enemigos poderosos. En 1950, Ingvar decidió exhibir sus productos en la feria comercial St. Eriksmassan en Estocolmo. La idea era revolucionaria: mostrar los muebles directamente al público con precios al consumidor claramente marcados, eliminando la opacidad tradicional del mercado. Los vendedores de muebles establecidos se horrorizaron. En las ferias comerciales, los precios eran secretos que se negociaban entre mayoristas y minoristas. Ingvar estaba destruyendo el sistema. Publicó anuncios en los periódicos de Estocolmo. Muebles de Småland, directamente de la fábrica, a los precios más bajos del país. Cuando abrió la feria, los visitantes quedaron asombrados. Los precios de IKEA eran 30, 40, incluso 50% más bajos que los de la competencia. La reacción de la industria mueblera tradicional fue brutal y coordinada. En 1952, la Asociación de Minoristas de Muebles comenzó a presionar a los proveedores. El mensaje era claro y criminal: véndale a IKEA y dejamos de comprarte.
Era un boicot organizado diseñado para asfixiar a IKEA, cortando su acceso a productos. Si no podía conseguir muebles, no podía vender muebles. Si no podía vender, moriría. Al principio, el boicot fue más molesto que devastador. Ingvar encontró maneras creativas de sortearlo. Creó Ikano, una empresa separada, para hacer compras a través de ella. Convenció a algunos proveedores de que modificaran ligeramente los diseños de los muebles para que técnicamente fueran diferentes de los que habían prometido no vender a IKEA. Pero en 1955, el boicot se intensificó. Los minoristas tradicionales también comenzaron a prohibir la entrada de IKEA a las ferias comerciales más importantes. Cuando Ingvar quería asistir a la Feria de Muebles de Gotemburgo en 1954, cuenta la leyenda que fue introducido clandestinamente dentro de una alfombra Wilton enrollada en el maletero de un auto. No es seguro que esto sea literalmente cierto, pero refleja la realidad. Ingvar era tratado como un criminal por el simple delito de vender muebles baratos. La presión era insoportable. Las ventas seguían creciendo porque los clientes amaban los precios de IKEA, pero conseguir inventario se volvía cada día más difícil. Los proveedores suecos tenían miedo. La asociación de minoristas los amenazaba con la ruina si seguían trabajando con ese muchacho de Småland. Ingvar se encontraba en una encrucijada existencial. Podía rendirse, aceptar que no podía luchar contra todo un gremio industrial, cerrar IKEA y buscar un trabajo normal. O podía hacer algo que nadie esperaba. En 1959, contrató a Ragnar Sterte como jefe de compras. Sterte enfrentaba una tarea aparentemente imposible: encontrar proveedores dispuestos a trabajar con IKEA mientras toda la industria sueca los boicoteaba. Juntos, Ingvar y Ragnar comenzaron a buscar fuera de Suecia. Dinamarca fue el primer destino. Algunos diseñadores y fabricantes daneses aceptaron trabajar con IKEA, pero no era suficiente para satisfacer la demanda creciente. Necesitaban algo más grande, más radical. En 1960, Ingvar leyó en un periódico que el ministro de Comercio Exterior de Polonia, el profesor Włodzimierz Tramczynski, visitaría la Cámara de Comercio de Estocolmo. Polonia estaba detrás de la cortina de hierro, parte del bloque comunista. Pero Polonia necesitaba desesperadamente divisas fuertes y estaba buscando socios comerciales en Occidente. Ingvar escribió una carta al ministro. La respuesta llegó un par de meses después. Bienvenido a Polonia. En enero de 1961, Ingvar viajó a Varsovia junto con su padre Feodor, el jefe de compras Ragnar Sterte y el diseñador Bengt Ruda. Era una misión de exploración arriesgada. Polonia estaba bajo control soviético. La economía era planificada centralmente. La calidad de los productos polacos era notoriamente irregular, pero Ingvar no tenía muchas opciones. La primera decepción fue inmediata. Los representantes de la Organización Estatal Polaca para el Comercio de Muebles se negaron a permitirles visitar fábricas. Querían controlar todo el proceso, actuar como intermediarios, exactamente lo que Ingvar había dedicado su vida a eliminar. Pero la terquedad de Småland es legendaria por una razón. Ingvar no aceptó un no como respuesta. Después de días de negociaciones tensas, finalmente convenció a los polacos de que le mostraran las fábricas reales. Lo que vio era simultáneamente deprimente y lleno de potencial. Las fábricas polacas tenían equipos anticuados, procesos ineficientes y estándares de calidad inconsistentes. Pero tenían algo crucial: artesanos increíblemente habilidosos y madera abundante. Y lo más importante, estaban desesperados por contratos que les dieran divisas occidentales. Ingvar hizo algo que nadie esperaba. En lugar de simplemente comprar muebles, decidió ayudar a modernizar las fábricas polacas. Él y su equipo comenzaron a introducir clandestinamente herramientas y maquinaria moderna, enseñando nuevas técnicas de producción, compartiendo conocimiento sobre control de calidad. Ingvar lo describió años después como una especie de SIDA privatizada, refiriéndose a la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Los polacos ofrecían precios casi 50%
más bajos que los fabricantes suecos. Con contratos a largo plazo y volúmenes garantizados, Ingvar podía negociar precios aún mejores. Lentamente, con contratiempos constantes, IKEA construyó una red de proveedores en Polonia que rompió el boicot sueco. Uno de los primeros productos exitosos fue la silla Ogla, ordenada durante esa primera visita a Polonia en 1961. Costaba 35 coronas y se convirtió en un bestseller instantáneo. Permaneció en el catálogo de IKEA durante décadas, un símbolo de la alianza entre el ingenio sueco y la artesanía polaca. El boicot, diseñado para destruir a IKEA, terminó siendo su salvación. Al forzar a Ingvar a buscar proveedores internacionales, la industria sueca inadvertidamente le dio acceso a precios más bajos, mayor control de calidad y, eventualmente, una cadena de suministro global que ningún competidor podría igualar. Pero durante todo este tiempo, mientras luchaba contra boicots, negociaba con comunistas y construía una empresa, Ingvar enfrentaba batallas personales que pocos conocían. La dislexia seguía siendo su enemiga silenciosa. Los códigos de producto, esenciales para cualquier negocio de catálogo, eran imposibles de recordar. Un sofá podría ser el modelo 4701B, una mesa el 3896F, una lámpara el 1023G. Para Ingvar estos números se mezclaban en una sopa indescifrable. Cometía errores constantemente, confundiendo productos, enviando pedidos equivocados. Y entonces, de la debilidad nació la innovación que definiría a IKEA para siempre. Cuando toda una industria se une para destruirte, tienes dos opciones: aceptar la derrota o encontrar un camino completamente diferente. El boicot contra IKEA debería haber sido su muerte. En cambio, se convirtió en la fuerza que lo obligó a innovar más allá de las fronteras de Suecia. A veces nuestros mayores obstáculos son en realidad puertas disfrazadas. ¿Qué boicot en tu vida podría ser una bendición disfrazada? Ingvar no podía competir en el sistema existente. Entonces construyó un sistema nuevo. No intentó ser mejor que sus competidores en su propio juego. Cambió las reglas del juego. ¿Estás tratando de ganar en un juego que no te favorece? ¿O tienes el coraje de inventar tu propio juego? En el 1956, una noche ordinaria en Älmhult que cambiaría la historia del diseño de muebles para siempre. Gillis Lundgren era el cuarto empleado de IKEA y uno de los diseñadores más talentosos que Ingvar había logrado reclutar. Esa tarde, Lundgren había diseñado una mesa de café chapada en madera de jacarandá, llamada Lovet, que significa la hoja en sueco. El diseño era elegante, con un tablero que imitaba las venas de una hoja y patas de latón. Era perfecta para la sesión fotográfica del nuevo catálogo de IKEA. Pero había un problema. Lundgren necesitaba transportar la mesa a un estudio fotográfico y no cabía en su Volvo 445 Duet. Intentó meterla de todas las formas posibles. Nada funcionaba. El horario de la sesión fotográfica se acercaba. La frustración crecía. Y entonces, Lundgren tuvo un pensamiento que parecía ridículamente simple. Si esta mesa no cabe en el auto, ¿por qué no simplemente le quito las patas? Tomó un destornillador, desmontó las patas, las empacó junto con el tablero en su auto y se fue a la sesión fotográfica. Cuando llegó al estudio, reensambló la mesa en minutos. Esa noche, Gillis le contó a Ingvar lo que había hecho, y en ese momento, como un relámpago de claridad absoluta, ambos vieron el futuro. Si los muebles se empacaban desarmados en cajas planas, los costos de transporte se reducirían dramáticamente. Podrían enviar 10 veces más mesas en el mismo camión. El almacenamiento sería más eficiente. Los daños durante el transporte se minimizarían. Y lo más revolucionario, los clientes podrían llevar los muebles a casa en sus propios autos, sin necesidad de costosos servicios de entrega. Pero había un problema potencial. La industria tradicional del mueble asumía que los clientes querían productos terminados, listos para usar. La idea de pedir a los clientes que ensamblaran sus propios muebles era radical, potencialmente ofensiva. ¿Quién querría trabajar después de pagar por un producto? Ingvar apostó por algo que sus competidores nunca entendieron:
La gente no paga solo por productos, paga por valor, y si podía ofrecer el mismo mueble a la mitad del precio porque el cliente lo ensamblaba, la mayoría de la gente aceptaría el trato con entusiasmo. La mesa Lovett se convirtió en el primer mueble de paquete plano exitoso de IKEA. Los clientes no solo aceptaron ensamblar sus propios muebles, sino que encontraron satisfacción en el proceso. Había algo profundamente gratificante en construir algo con tus propias manos, incluso si solo estabas siguiendo instrucciones. Pero la innovación del paquete plano resolvió solo una parte del dilema de Ingvar. Todavía enfrentaba el problema de los códigos de producto, con cientos de artículos en el catálogo y más añadiéndose constantemente. El sistema numérico era un caos para su cerebro disléxico. La solución llegó de la misma fuente que el problema, su dislexia. Si no podía recordar números, usaría nombres, pero no nombres genéricos. Usaría nombres que pudiera visualizar, que tuvieran significado geográfico y personal, que contaran historias. Ingvar desarrolló un sistema completo. Las mesas y escritorios llevarían nombres masculinos escandinavos como Billy, Björn y Stefan. Las sillas y sillones también recibirían nombres masculinos. Los sofás tendrían nombres de lugares suecos. Los libreros llevarían nombres de profesiones. Las camas, armarios y muebles de entrada usarían nombres de lugares noruegos. Los muebles de baño se nombrarían según lagos y ríos escandinavos. Los muebles de jardín tomarían sus nombres de islas suecas. Para un cerebro disléxico que piensa en imágenes y conexiones espaciales, el sistema era perfecto. Cuando Ingvar pensaba en la estantería Billy, podía visualizar a una persona llamada Billy sosteniendo libros. Cuando pensaba en el sofá Klippan, veía el pueblo de Klippan en su mente. Los productos ya no eran códigos abstractos, sino personajes en una historia geográfica. Los clientes también respondieron inesperadamente bien. En lugar de sentir que compraban productos genéricos y sin alma, sentían que sus muebles tenían personalidad. Voy a comprar un Billy. Sonaba mucho más personal que voy a comprar la estantería 4721B. Los nombres creaban conexión emocional. Lo que había comenzado como una solución a una discapacidad personal se convirtió en una de las estrategias de marca más brillantes de la historia del retail. Hoy, cuando alguien en Tokio, Nueva York o Buenos Aires dice «Tengo un Billy en mi sala», todo el mundo sabe exactamente de qué habla. Ingvar había transformado su mayor debilidad en su ventaja competitiva más distintiva. Pero aún faltaba una pieza crucial del rompecabezas IKEA. En 1953, Ingvar abrió la primera sala de exposición de IKEA en Älmhult. La idea surgió de una frustración práctica. Los clientes ordenaban muebles por catálogo sin poder tocarlos, verlos, sentarse en ellos. Luego, cuando los productos llegaban, algunos clientes se decepcionaban. Las devoluciones eran costosas y frustrantes. Pero mostrar miles de muebles requería espacio masivo. La sala de exposición original en Älmhult ocupaba 6.700 metros cuadrados. Era enorme para los estándares de la época, pero Ingvar la vio como una inversión esencial. Los clientes podían caminar entre los muebles, imaginar cómo se verían en sus hogares, tomar decisiones informadas. El modelo de sala de exposición tuvo tanto éxito que en 1958 Ingvar decidió construir algo aún más ambicioso, una tienda física completa con almacén integrado. El problema era el costo. Construir desde cero sería prohibitivamente caro. Entonces, en una de esas decisiones no convencionales que definieron su carrera, Ingvar compró el edificio más feo y barato que pudo encontrar, una enorme estructura circular que había sido construida como una fábrica. Parecía un ovni de concreto. Era completamente antiestético, pero era funcional y costaba una fracción de lo que costaría un edificio tradicional de retail. En 1965, IKEA abrió su primera tienda en Estocolmo. El diseño era revolucionario, un recorrido en forma de laberinto que llevaba a los clientes a través de todas las secciones de la tienda. No era accidental. Ingvar había estudiado cómo las personas compraban y descubrió que cuanto más tiempo pasaban en la tienda viendo productos, más compraban. El laberinto no era una trampa,
era una experiencia curatorial. Agregó algo más que sus competidores consideraban absurdo: un restaurante dentro de la tienda. La idea era simple pero brillante. Si las familias podían comer en IKEA, pasarían más tiempo, comprarían más y asociarían la marca con experiencias positivas compartidas. Los críticos se burlaron. Un restaurante en una tienda de muebles, ridículo. Pero Ingvar entendió algo fundamental. No estaba vendiendo muebles, estaba vendiendo un estilo de vida. El menú del restaurante reflejaba los valores de IKEA. Comida simple, de calidad razonable, a precios extremadamente bajos. Las famosas albóndigas suecas, que eventualmente se convertirían en icónicas, costaban casi nada porque Ingvar las veía como una inversión en lealtad del cliente, no como un centro de ganancias. Toda historia de éxito masivo esconde un costo que no aparece en los balances financieros. Para Ingvar Kamprad, ese costo fue tallado en su alma y en las relaciones que debería haber cuidado con la misma obsesión que dedicaba a los márgenes de beneficio. En 1950, Ingvar se casó con Kerstin Wadling, su primera esposa. El matrimonio duró solo un año. Ella no podía soportar la vida con un hombre cuyo cerebro nunca descansaba, cuyas conversaciones siempre giraban en torno a costos de producción y estrategias de distribución, que trabajaba 18 horas al día y consideraba un día libre como tiempo desperdiciado. El divorcio fue rápido y discreto. En 1963, Ingvar se casó con Margareta Stennert. Este matrimonio produjo 3 hijos: Peter, Jonas y Matías. Por fuera, parecía un padre de familia convencional. Por dentro, seguía siendo el vendedor ambulante obsesivo que medía todo en términos de eficiencia y costo. Sus hijos crecieron en la sombra de un imperio. Ingvar los llevaba a las tiendas de IKEA los fines de semana para que vieran cómo funcionaba el negocio. Les enseñaba a negociar precios, a identificar desperdicios, a buscar siempre la manera más eficiente de hacer las cosas. Para ellos, IKEA no era solo el trabajo de su padre, era el aire que respiraban. Pero la atención que Ingvar les daba era filtrada a través del prisma del negocio. Un empleado que trabajó con la familia durante años recordó: Ingvar amaba a sus hijos profundamente, pero expresaba ese amor enseñándoles sobre los muebles. No sabía hablar de sentimientos, pero podía hablar durante horas sobre la densidad correcta de la madera contrachapada. Peter Kamprad, el hijo mayor, eventualmente se convirtió en presidente de Ikano Group, la rama de inversión de la familia. Jonas y Matías también asumieron roles importantes en diferentes partes del imperio IKEA, pero todos ellos pagaron un precio. Nunca tuvieron un padre que estuviera completamente presente emocionalmente. En 1970, cuando IKEA se expandía agresivamente y las demandas del negocio eran insoportables, Ingvar comenzó a beber. No era bebida social. Era bebida para apagar un cerebro que nunca se detenía, para silenciar las voces de la ansiedad y el perfeccionismo que lo atormentaban. El alcoholismo de Ingvar fue un secreto bien guardado durante años, pero los empleados cercanos lo sabían. Lo veían llegar a las reuniones con aliento a alcohol. Lo veían tomar decisiones erráticas bajo la influencia. Lo veían desaparecer durante días en lo que oficialmente eran viajes de negocios, pero que a menudo eran episodios de bebida solitaria. Margareta aguantó durante años, pero eventualmente el matrimonio colapsó bajo el peso de la ausencia emocional y el alcoholismo. Se divorciaron silenciosamente. Fue otro fracaso personal que Ingvar raramente mencionaba. Pero si los divorcios y el alcoholismo eran heridas autoinfligidas, lo que sucedió en 1994 fue un colapso de una naturaleza completamente diferente. Era hambre por algo que el mercado tradicional de muebles no ofrecía: diseño accesible. Alemania llegó en 1974 con la apertura de una tienda en Múnich. Para 1980, IKEA tenía presencia en 11 países. Las ventas globales superaban los 4.000 millones de coronas suecas. El crecimiento era del 30 al 40% anual. Pero el momento que realmente demostró que IKEA había trascendido fronteras culturales fue 1985, cuando abrió su primera tienda en América del Norte, específicamente en un suburbio de Filadelfia llamado Plymouth Meeting. Los expertos predijeron el fracaso.
Los estadounidenses no ensamblan sus propios muebles, dijeron los analistas. Los estadounidenses tienen casas grandes y autos grandes. No necesitan diseño compacto europeo. Estaban completamente equivocados. El día de la apertura, la gente acampó fuera de la tienda la noche anterior. Cuando las puertas se abrieron, 20,000 personas entraron en las primeras 24 horas. La tienda no estaba preparada. Los inventarios se agotaron en días. Los sistemas de caja colapsaron. Pero el mensaje era claro. IKEA había tocado algo universal. El año siguiente, 1986, IKEA abrió su primera tienda en el Reino Unido en Warrington. Nuevamente, multitudes masivas. Nuevamente, la policía tuvo que intervenir. Hubo reportes de clientes peleándose por los últimos sofás en stock. El fenómeno IKEA no era solo sueco, no era solo europeo, era global. Para 1990, IKEA operaba en 23 países con 118 tiendas. Las ventas anuales alcanzaban los 30,000 millones de coronas. El catálogo de IKEA se había convertido en la publicación más distribuida del mundo después de la Biblia, con 160 millones de copias impresas anualmente en 38 idiomas. La estantería Billy, lanzada en 1979 y nombrada después del empleado de publicidad de IKEA Billy Liljedahl, se convirtió en el producto más vendido de la historia de la compañía. Cada 5 segundos, en algún lugar del mundo, alguien compra una estantería Billy. Desde su lanzamiento, se han vendido más de 100 millones de unidades. Si las apilaras una encima de otra, llegarían a la luna y regresarían 400 veces. El sofá Klippan, la mesa Lack, la lámpara Ranarp, la silla Poang, estos no eran solo muebles, eran vocabulario cultural compartido. Un estudiante universitario en Tokio podía visitar el departamento de otro estudiante en Buenos Aires y reconocer inmediatamente los mismos muebles que tenía en casa comprados en IKEA. Ingvar había democratizado el diseño en un sentido que incluso sus propios diseñadores no habían anticipado completamente. Antes de IKEA, el buen diseño era un lujo reservado para las clases altas. Los muebles bien diseñados costaban salarios mensuales. Las familias de clase trabajadora compraban lo más barato que pudieran encontrar sin consideración estética. IKEA eliminó esa barrera. Un diseño hermoso ya no costaba el doble que un diseño feo. A menudo costaba menos, porque IKEA había optimizado cada aspecto de la producción, el transporte y la distribución. La belleza funcional ya no era un privilegio, era un derecho accesible. Los arquitectos y diseñadores de élite inicialmente despreciaron a IKEA como muebles desechables, pero con el tiempo, muchos de los mejores diseñadores del mundo querían trabajar con IKEA precisamente porque ofrecía algo que ninguna marca de lujo podía igualar. Sus diseños serían vistos y usados por millones de personas. Para el año 2000, IKEA operaba en 29 países con 158 tiendas. Las ventas globales superaban los 110,000 millones de coronas. Ingvar Kamprad, el niño disléxico que su padre dijo que nunca llegaría a nada, era oficialmente una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en más de 40,000 millones de dólares, según Forbes. Pero aquí está lo extraordinario. Ingvar vivía como si todavía fuera el vendedor ambulante de Småland. Volaba en clase económica. Conducía un Volvo 240 de 1993 que tenía más de 15 años. Compraba ropa en mercados de segunda mano. Guardaba servilletas de papel de los restaurantes para reutilizarlas. Dividía los sobres usados por la mitad para usar el reverso como papel de nota. Se negaba a usar hoteles caros cuando viajaba, prefiriendo quedarse en casas de empleados de IKEA o en moteles económicos. Una vez un empleado lo vio recogiendo paquetes de salsa de tomate gratis de un aeropuerto de Copenhague. Cuando le preguntaron por qué, Ingvar respondió: porque son gratis y funcionan perfectamente bien. En otra ocasión, llegó a un evento corporativo importante en autobús público porque era más eficiente que buscar estacionamiento. Sus críticos lo llamaban avaro, sus defensores lo llamaban consecuente.
La verdad es que Ingvar veía el dinero de manera fundamentalmente diferente que la mayoría de los multimillonarios. Para él, gastar dinero en lujos personales no era solo un desperdicio, era una traición a los principios que habían construido IKEA. En su famoso manifiesto interno de 1976, El testamento de un comerciante de muebles, Ingvar escribió: «Desperdiciar recursos es un pecado mortal en IKEA. No es por razones de pobreza que nos comportamos así, sino porque sentimos que el dinero que ahorramos pertenece a los clientes». Esa filosofía no era marketing, era su creencia genuina, y sus empleados la veían vivida cada día en su comportamiento personal. El ascenso de IKEA no se debió a publicidad masiva, relaciones públicas brillantes o estrategias de marketing sofisticadas. Se debió a algo mucho más simple. Mantuvieron su promesa. Dijeron que ofrecerían diseño bien hecho a precios que cualquiera podía pagar, y lo hicieron consistentemente durante décadas. En un mundo de palabras vacías, la consistencia es revolucionaria. Toda historia de éxito masivo esconde un costo que no aparece en los balances financieros. Para Ingvar Kamprad, ese costo fue tallado en su alma y en las relaciones que debería haber cuidado con la misma obsesión que dedicaba a los márgenes de beneficio. En 1950, Ingvar se casó con Kerstin Wadling, su primera esposa. El matrimonio duró solo un año. Ella no podía soportar la vida con un hombre cuyo cerebro nunca descansaba, cuyas conversaciones siempre giraban en torno a costos de producción y estrategias de distribución, que trabajaba 18 horas al día y consideraba un día libre como tiempo desperdiciado. El divorcio fue rápido y discreto. En 1963, Ingvar se casó con Margareta Stennert. Este matrimonio produjo 3 hijos, Peter, Jonas y Matías. Por fuera, parecía un padre de familia convencional. Por dentro, seguía siendo el vendedor ambulante obsesivo que medía todo en términos de eficiencia y costo. Sus hijos crecieron en la sombra de un imperio. Ingvar los llevaba a las tiendas de IKEA los fines de semana para que vieran cómo funcionaba el negocio. Les enseñaba a negociar precios, a identificar desperdicios, a buscar siempre la manera más eficiente de hacer las cosas. Para ellos, IKEA no era solo el trabajo de su padre, era el aire que respiraban. Pero la atención que Ingvar les daba era filtrada a través del prisma del negocio. Un empleado que trabajó con la familia durante años recordó: Ingvar amaba a sus hijos profundamente, pero expresaba ese amor enseñándoles sobre los muebles. No sabía hablar de sentimientos, pero podía hablar durante horas sobre la densidad correcta de la madera contrachapada. Peter Kamprad, el hijo mayor, eventualmente se convirtió en presidente de Ikano Group, la rama de inversión de la familia. Jonas y Matías también asumieron roles importantes en diferentes partes del imperio IKEA, pero todos ellos pagaron un precio. Nunca tuvieron un padre que estuviera completamente presente emocionalmente. En 1970, cuando IKEA se expandía agresivamente y las demandas del negocio eran insoportables, Ingvar comenzó a beber. No era bebida social. Era bebida para apagar un cerebro que nunca se detenía, para silenciar las voces de la ansiedad y el perfeccionismo que lo atormentaban. El alcoholismo de Ingvar fue un secreto bien guardado durante años, pero los empleados cercanos lo sabían. Lo veían llegar a las reuniones con aliento a alcohol. Lo veían tomar decisiones erráticas bajo la influencia. Lo veían desaparecer durante días en lo que oficialmente eran viajes de negocios, pero que a menudo eran episodios de bebida solitaria. Margareta aguantó durante años, pero eventualmente el matrimonio colapsó bajo el peso de la ausencia emocional y el alcoholismo. Se divorciaron silenciosamente. Fue otro fracaso personal que Ingvar raramente mencionaba. Pero si los divorcios y el alcoholismo eran heridas autoinfligidas, lo que sucedió en 1994 fue un colapso de una naturaleza completamente diferente. Ese año, el periodista sueco David Bartal publicó una investigación que revelaba algo que Ingvar había escondido durante 50 años. En su juventud, entre 1942 y 1945, Ingvar había sido miembro activo del movimiento pronazi Ny Svenska Rörelsen, nuevo movimiento sueco.
liderado por Per Engdahl, un conocido fascista sueco. La revelación fue devastadora. Ingvar, que había pasado décadas construyendo una marca basada en valores democráticos y diseño accesible, había sido parte de un movimiento que admiraba a Hitler. Había asistido a reuniones, había reclutado miembros, había sido un creyente genuino. Ingvar no negó los hechos. En una carta abierta a todos los empleados de IKEA escribió: «Deben saberlo, fue mi mayor error». Explicó que había sido muy joven, influenciado por su familia que tenía simpatías pro-alemanas durante la guerra, atrapado en las ideologías simplistas que parecían atractivas para un adolescente confundido en tiempos de caos mundial. Pero una disculpa, incluso sincera, no borra el pasado. Para muchos, especialmente en los mercados judíos donde IKEA operaba, la revelación fue un golpe brutal. ¿Cómo podían confiar en una marca construida por alguien con ese historial? Ingvar pasó años tratando de reparar el daño. Donó sumas significativas a organizaciones que combatían el antisemitismo. Habló públicamente sobre su vergüenza, pero sabía que ninguna cantidad de dinero o palabras podría cambiar lo que había hecho. En sus últimos años, Ingvar describió esa época como el error que define mi vida, incluso más que cualquier éxito empresarial. Para un hombre que había dedicado toda su existencia a construir una marca basada en accesibilidad democrática, descubrir que había apoyado lo opuesto en su juventud era una ironía cruel y devastadora. El tercer gran sacrificio de Ingvar fue su país. En 1973, ante impuestos corporativos y personales suecos que alcanzaban el 70%, Ingvar tomó una decisión que muchos consideraron traición. Se mudó a Suiza y trasladó la estructura legal de IKEA a través de una red compleja de fundaciones holandesas y holdings luxemburgueses. La estructura corporativa de IKEA es tan laberíntica que ni siquiera los expertos fiscales entienden completamente todos sus componentes. Pero el resultado era claro. IKEA pagaba una fracción de los impuestos que pagaría si operara como una empresa tradicional. La familia Kamprad podía retener billones que de otro modo irían a gobiernos. Los críticos lo llamaron evasión fiscal, disfrazada de planificación fiscal inteligente. Los suecos lo vieron como un abandono de sus responsabilidades sociales. Ingvar, el hijo de Småland, que predicaba frugalidad y valores suecos, vivía en un chalet en Suiza mientras su empresa esquivaba impuestos. Ingvar justificaba la estructura diciendo que protegía la independencia de IKEA y aseguraba que la empresa nunca sería controlada por accionistas externos interesados solo en ganancias a corto plazo. Pero pocos compraban completamente esa narrativa. Ingvar justificaba la estructura diciendo que protegía la independencia de IKEA y aseguraba que la empresa nunca sería controlada por accionistas externos interesados solo en ganancias a corto plazo. Pero pocos compraban completamente esa narrativa. Años Ingvar finalmente regresó a Suecia. No fue un retorno triunfal, fue el regreso de un hombre viejo que quería morir en su tierra natal. Pasó sus últimos años en Älmhult, donde todo había comenzado. Caminaba por las tiendas de IKEA observando a los clientes, escuchando sus conversaciones, viendo qué compraban y qué ignoraban. Ya no estaba al mando operacional de la empresa, pero seguía siendo su alma y conciencia. En enero de 2018, Ingvar Kamprad murió pacíficamente en su casa en Småland a los 91 años. La noticia fue portada mundial. Líderes políticos, CEOs globales y millones de clientes anónimos rindieron tributo al hombre que había democratizado el diseño. Pero quizás el tributo más honesto vino de un antiguo empleado que escribió en una red social: Ingvar nos enseñó que la grandeza y el fracaso pueden coexistir en la misma persona. Fue brillante y defectuoso, generoso e insensible, visionario y ciego a sus propias contradicciones. Fue humano. En su testamento, Ingvar dejó instrucciones específicas. La mayor parte de su fortuna, estimada en 58.7 mil millones de dólares, estaba bloqueada en las fundaciones que controlaban IKEA. No podía ser liquidada para beneficio personal de sus herederos. El dinero existía para servir a la misión de IKEA, mejorar la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Era su forma de asegurarse
de que incluso después de su muerte, el dinero no se desperdiciara en yates, mansiones o los excesos típicos de las familias multimillonarias. Era su penitencia final por todos los sacrificios que había exigido de otros. Asegurarse de que su familia tampoco pudiera disfrutar completamente de la riqueza que él había generado. El éxito masivo de Ingvar en los negocios coexistió con fracasos masivos en sus relaciones personales. Ganó el mundo, pero perdió conexiones humanas profundas. Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros sueños? Y más importante aún, ¿esos sacrificios valen realmente la pena? La revelación del pasado nazi de Ingvar nos recuerda algo incómodo. Nadie es completamente bueno o completamente malo. Los mismos humanos que crean cosas bellas pueden ser partícipes de cosas horribles. El crecimiento real requiere enfrentar nuestros errores más vergonzosos y vivir con las consecuencias sin escondernos detrás de nuestros logros. Un momento en la vida de Ingvar que resume toda su filosofía mejor que cualquier discurso corporativo o manifiesto empresarial. En 2008, a los 82 años, Ingvar visitó una tienda IKEA en Londres. Caminaba por los pasillos, observando a las familias jóvenes que llenaban sus carritos con muebles. Una madre con 2 niños pequeños estaba tratando de decidir entre 2 escritorios para su hijo mayor, que comenzaría la escuela ese año. El escritorio más caro costaba 100 libras. El más económico costaba 49 libras. Ingvar observó cómo ella calculaba en su teléfono, cómo miraba su billetera, cómo finalmente suspiraba y ponía el escritorio de 49 libras en su carrito. Los niños protestaban, queriendo el más grande. Ella les explicaba suavemente que este era suficientemente bueno. Nadie en la tienda sabía quién era ese anciano que caminaba solo entre los pasillos, con una pequeña libreta tomando notas. Cuando Ingvar salió de la tienda, un empleado lo reconoció y le preguntó qué estaba haciendo. Ingvar respondió: «Estaba viendo si ese escritorio de 49 libras es suficientemente bueno para ese niño, y creo que no lo es. Necesita ser mejor, y necesita costar menos para que su madre no tenga que elegir entre sus hijos». 2 años después, IKEA lanzó un escritorio rediseñado, que era mejor que el de 49 libras, pero costaba 42 libras. Esa es la esencia de la historia de Ingvar Kamprad. No se trata de cuánto dinero acumuló, se trata de las madres a las que les dio opciones. Se trata de los estudiantes que pudieron amueblar sus primeros apartamentos con dignidad sin endeudarse. Se trata de las parejas jóvenes que pudieron convertir 4 paredes vacías en un hogar que amaban. Se trata de un niño disléxico que no podía leer correctamente, pero que leyó perfectamente las necesidades de 1.000 millones de personas. Cuando mires a tu alrededor hoy, probablemente haya algo de IKEA en tu espacio. Quizás una lámpara, quizás una estantería, quizás solo una caja de almacenamiento. Y cuando la veas, recuerda que no estás mirando solo un mueble. Estás mirando el sueño de un niño de 6 años, pedaleando su bicicleta, por caminos helados vendiendo cerillos. Estás mirando la victoria de alguien a quien el sistema educativo descartó. Estás mirando la prueba de que las limitaciones pueden ser liberadoras si tienes el coraje de convertirlas en ventajas. La pregunta que Ingvar nos deja no es ¿puedo construir un imperio multimillonario? La pregunta es mucho más profunda y más accesible. ¿Qué problema puedo resolver para la mayoría de las personas de una manera que nadie más ha pensado? Gracias por acompañarme. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.